El Salvador, una historia de contrastes, dolor y resiliencia. El Salvador, la nación más pequeña de América Central, es un país cuya historia está profundamente entrelazada con las fuerzas de la naturaleza, los legados de las culturas indígenas, la colonización europea, las luchas sociales y los retos contemporáneos. Aunque abarca apenas 21.000 kilómetros cuadrados, su geografía está marcada por una belleza impresionante, con imponentes volcanes, fértiles tierras y costas bañadas por el Océano Pacífico. Pero bajo su paisaje deslumbrante subyace una historia de conflictos y contradicciones que han forjado a su pueblo y su identidad. Los orígenes de El Salvador se remontan a las antiguas civilizaciones indígenas que habitaron la región miles de años antes de la llegada de los europeos. Entre estas culturas, los pipiles dejaron una huella profunda. Descendientes de los nahuas, los pipiles se establecieron en las tierras volcánicas del actual El Salvador, donde desarrollaron una sociedad rica en tradiciones, comercio y espiritualidad. En su idioma náhuatl, llamaron a su territorio Cuscatlán, que significa tierra de joyas. Esta denominación no solo refleja las riquezas materiales de la región, sino también el profundo respeto que tenían por su tierra. Los pipiles practicaban la agricultura intensiva, con el maíz como base de su dieta y como símbolo de su cosmovisión. Además, el cacao, utilizado como moneda y en rituales religiosos, reflejaba la sofisticación de su economía y su espiritualidad. El equilibrio de estas culturas fue abruptamente interrumpido con la llegada de los españoles en 1524. Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores más temidos del Nuevo Mundo, lideró la invasión del territorio pipil con una combinación de fuerza militar y estrategia política. A pesar de la valiente resistencia de los pipiles, los españoles impusieron su dominio a través de la violencia, las enfermedades y la desintegración de las estructuras sociales indígenas. La conquista no solo significó la pérdida de la soberanía de los pueblos originarios, sino también la imposición de una nueva religión, un idioma y una estructura económica basada en la explotación. Bajo el sistema de encomiendas, los indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas para los colonizadores españoles, marcando el inicio de siglos de desigualdad y sufrimiento. Durante los 3 siglos de dominio español, El Salvador se consolidó como una colonia agrícola. En un principio, el cacao y el añil, una planta utilizada para producir un valioso tinte azul, se convirtieron en los pilares de la economía colonial. Estas industrias enriquecieron a un pequeño grupo de terratenientes, mientras que la mayoría de la población indígena y mestiza permanecía sumida en la pobreza. Aunque el añil fue durante siglos el principal producto de exportación, su decadencia en el siglo XIX marcó una transición hacia el cultivo del café, que tendría un impacto aún mayor en la economía y la estructura social del país. Con la independencia de España en 1821, El Salvador se unió brevemente a la República Federal de Centroamérica, pero la unión fracasó debido a tensiones internas. En 1841, El Salvador se convirtió en una república independiente, aunque la independencia política no trajo consigo la emancipación social. Durante el siglo XIX, la élite cafetalera consolidó su poder, expropiando tierras comunales indígenas y expandiendo su dominio sobre la economía y la política. Esta oligarquía, conocida como las 14 familias, gobernó el país con mano de hierro, utilizando al ejército como instrumento para reprimir cualquier intento de reforma o resistencia. La desigualdad estructural y la represión alcanzaron un punto crítico en 1932, cuando miles de campesinos indígenas, liderados por Farabundo Martí, se levantaron en armas contra el sistema opresivo. La insurrección, conocida como la Rebelión de 1932, fue brutalmente reprimida por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la masacre de más de 30.000 indígenas y campesinos. Este evento, conocido como la Matanza, no solo diezmó a la población indígena, sino que también marcó el inicio de una era de dictaduras militares que dominarían el país durante más de 5 décadas. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por tensiones crecientes entre una oligarquía cada vez más rica y una población cada vez más empobrecida. La guerra civil, que estalló en 1980, fue el clímax de estas tensiones. Este conflicto, que duró 12 años, enfrentó al gobierno militar, respaldado por Estados Unidos, contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN,
una coalición de movimientos guerrilleros que luchaban por reformas sociales y justicia económica. Durante la guerra, las atrocidades cometidas por ambas partes dejaron cicatrices profundas en la sociedad salvadoreña. La masacre de El Mozote, en la que más de 800 civiles fueron asesinados por el ejército, y el asesinato del arzobispo Óscar Romero, quien se había convertido en un símbolo de resistencia pacífica, son recordatorios de la brutalidad de este periodo. Los acuerdos de paz de 1992 pusieron fin al conflicto armado, pero El Salvador emergió de la guerra profundamente fracturado. Aunque la democracia formal fue restablecida, los problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, persistieron. En este contexto, surgió un nuevo desafío: las pandillas. Grupos como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18, nacidos en los barrios marginados de Los Ángeles, encontraron un terreno fértil en las comunidades empobrecidas de El Salvador, donde el Estado había fallado en proporcionar educación, empleo y seguridad. En las décadas siguientes, las pandillas se convirtieron en una de las principales amenazas para la estabilidad del país. La violencia pandillera, combinada con las políticas de mano dura implementadas por sucesivos gobiernos, creó un ciclo de represión y retaliación que sumió al país en un estado de constante inseguridad. Mientras tanto, la economía seguía dependiendo de las remesas enviadas por millones de salvadoreños que habían emigrado a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. En 2019, el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia marcó un cambio en el panorama político del país. Bukele, con un discurso populista y una estrategia de comunicación moderna, prometió transformar a El Salvador. Su enfoque agresivo contra las pandillas, que incluyó la implementación de un estado de emergencia y el encarcelamiento masivo de miles de sospechosos, ha generado tanto elogios como críticas. Aunque las tasas de homicidios han disminuido significativamente, las preocupaciones sobre la concentración de poder y la erosión de las instituciones democráticas persisten. Hoy, El Salvador es un país de contrastes. A pesar de sus desafíos, la resiliencia y creatividad de su gente continúan siendo una fuente de esperanza. Desde las tradiciones indígenas que sobreviven en la música, la danza y la gastronomía, hasta las nuevas generaciones que luchan por un futuro más equitativo, El Salvador es un país que, a pesar de su tamaño, lleva en su historia la fuerza de un pueblo indomable. El futuro de El Salvador, un país en busca de su renacimiento. Hoy, El Salvador se encuentra en un momento crucial de su historia, un punto de inflexión donde su pasado complejo y doloroso converge con un futuro lleno de posibilidades. Tras décadas de desigualdad, violencia y lucha, el país está experimentando cambios que, aunque no exentos de polémica, están reconfigurando su identidad. Las cicatrices de la guerra civil, la desigualdad estructural y el impacto de las pandillas aún son visibles, pero también lo es la fuerza inquebrantable de su gente. Bajo el gobierno de Nayib Bukele, El Salvador ha capturado la atención internacional por sus estrategias contundentes para reducir la violencia. Las calles, una vez dominadas por el miedo, ahora muestran señales de tranquilidad en muchos lugares. Aunque estas políticas han sido controversiales por las implicaciones en los derechos humanos y la democracia, han dado lugar a una notable disminución en las tasas de homicidios, devolviendo a muchas familias la esperanza de un futuro más seguro. ¿Pero es suficiente para sanar las profundas heridas históricas del país? ¿Qué significará este renacimiento para las próximas generaciones? Además, el país ha iniciado iniciativas innovadoras en áreas como la tecnología y las finanzas. La adopción del Bitcoin como moneda oficial ha sido una apuesta audaz por situar a El Salvador como líder en tecnología financiera. Aunque este movimiento ha generado debates tanto dentro como fuera del país, refleja un deseo de romper con el pasado y buscar nuevas oportunidades en un mundo globalizado. Sin embargo, para que estas iniciativas beneficien realmente a todos los salvadoreños, es esencial abordar los problemas estructurales que han persistido durante siglos: la pobreza, la falta de educación y el acceso desigual a los recursos. El Salvador también está redescubriendo su identidad cultural, una riqueza que nunca dejó de existir, pero que a menudo fue eclipsada por la adversidad. Desde su vibrante gastronomía, con platillos como las famosas pupusas, hasta su música y danzas tradicionales, el país está retomando con orgullo las raíces que lo conectan con su pasado indígena y mestizo.
El turismo, impulsado por sus playas ideales para el surf y sus impresionantes paisajes volcánicos, está atrayendo a visitantes de todo el mundo, generando una nueva fuente de ingresos y oportunidades para sus comunidades. A pesar de sus desafíos, El Salvador sigue siendo una tierra de esperanza. Su historia es una lección de resistencia, pero también una invitación a imaginar un futuro diferente. Cada salvadoreño lleva consigo el peso de su pasado, pero también la capacidad de soñar con un mañana mejor. La clave estará en encontrar un equilibrio entre las lecciones del pasado y las aspiraciones del presente, en construir un país donde todos, sin importar su origen o circunstancias, puedan prosperar. El Salvador no es solo un país pequeño en extensión, es una nación grande en espíritu, con un pueblo que ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la luz. Este es el desafío que enfrenta hoy, superar sus cicatrices y transformarse en un ejemplo de resiliencia para el mundo. Mientras el tiempo avanza, El Salvador continúa escribiendo su historia, una historia que, como su gente, está llena de fortaleza, esperanza y un profundo anhelo de justicia y paz.